En este momento vital donde todos estamos haciendo mil cosas, es vital, valga la redundancia, pues transmitir información o transmitirte información, no solo en la casa, ahora sí, no solo en la casa, no solo en el bot, no solo sentado en la bici, ¿sí? Sino mientras que entreno. Así que vamos a seguir hablando de factores limitantes, mientras que hoy me acompañan a entrenar, aunque creo que vas a ver dos sesiones, en el Fitness Park de Alfonso Molina, cerca de mi casa. Así que nos vemos en audio. Por cierto, pausa. Si estás en audio, pásate por YouTube. Si quieres ver este bello rostro y un poco del entrenamiento del día, te dejo el Fitness Park de fondo. Pero si no, muchas gracias. Mi nombre es Jorge, mi familia, amigos me llaman Goku y quiero que seas parte de ellos. Esto es... Te has matado a hacer sentadillas, tu fuerza de base ha subido, como venimos hablando en toda esta serie de factores limitantes. Pero el weightlifting o esa barra haltero, tu snatch, tu clean and jerk, sigue estancado, sigue pesando. Y no entiendes por qué si eres más fuerte de base. Tu problema entonces ya no es la fuerza. El problema son un poco las matemáticas del entrenamiento. Y es muy probable que estés cometiendo errores graves en las tres variables sagradas: volumen, intensidad y frecuencia. Hoy vamos a ver por qué la programación típica de cualquier bot, si no se entiende bien, puede ser lo que te esté frenando en tus levantamientos. En episodios pasados hemos estado hablando de la importancia de construir una base sólida de fuerza absoluta, del continuo de la fuerza y de cómo hay que bajarle un poco, hacer el CrossFit clásico, digamos, a los watts, para subirle un poco a la fuerza. Pero hoy quiero ir un paso más allá. Imaginemos que ya tienes esa base. Llegas al box, miras la pizarra y ves la programación del día. Aquí es donde comienza un poco nuestro conflicto. El weightlifting, la halterofilia, es un deporte de precisión y el CrossFit es un deporte de capacidad de trabajo. Cuando intentamos mezclar los dos sin entender las variables, lo que creamos es un poco de ruido. Y vamos a desglosar los tres errores que veo constantemente en atletas que entrenan en un box y que quieren mejorar sus olímpicos. Te voy a dejar arriba en la pestañita un episodio donde ya hablé hace mucho tiempo y lo hice durante una sesión, o sea, lo hice como en vivo, de cómo programaría si quieres mejorar específicamente el CrossFit, pero como fue hace tiempo, pues quiero ahondar en la parte más divertida para mí, la que más me gusta y la que más entreno, que es ese levantamiento y cómo, lo voy a conversar en un ratito, cómo ir subiendo tus mínimos y no solo enfocarte en ese máximo para nuestro CrossFit. Y es que el cerebro aprende en patrones. Si tú haces un WOD con 50 repeticiones de clean and jerk y las últimas 30 las haces tirando de espalda, con los brazos doblados antes de tiempo y aterrizando mal porque estás ahogado, ¿qué crees que estás automatizando? Y esto es algo que a toda mi gente grupal se los menciono una y otra vez. Sobre todo porque perseguimos el RX, el peso prescrito máximo, pero no perseguimos la continuidad de una técnica depurada así estemos en fatiga. Pero bueno, detalles. Entonces hablemos del primer error, digamos, el volumen, la calidad versus la basura un poco. El volumen, basura bajo fatiga. Y esto es lo que principalmente hablé el episodio anterior. Pues en nuestro mundillo del CrossFit a menudo pensamos que más es mejor. Y es un error común. Supongamos que hagamos 30 snatch for time a 61 y 43, que es el clásico benchmark Isabel. Todo el mundo dice, bueno, soy un megatleta, ¿no? Pues quizá para tu acondicionamiento metabólico, como Metcon, pues sí, si lo lograste, si lo hiciste, lo metiste, así sea en 15 minutos, pues tu cabeza va a creer que sí. Pero para la mecánica dentro de la halterofilia, esto puede ser un poco desastre. Sobre todo valorando no solo el tiempo, sino obviamente tu mecánica de movimiento y tu forma de hacer el ejercicio. Recuerda que el cerebro aprende patrones. Si tú haces un WOD con 50 repeticiones de clean and jerk y las últimas 30 las haces tirando de espalda, con los brazos doblados, antes de tiempo, aterrizando todo loco la barra porque estás ahogado, ¿qué crees que estás automatizando? Y es algo que siempre en clases grupales lo menciono y siempre me pongo piquismiquis con eso con la gente. Y bueno, si alguno me está escuchando, probablemente te puede confirmar. Pero bueno, estás automatizando el fallo, básicamente. Estás cementando una mala técnica. Entonces, de vez en cuando, sí invito en grupal a tirar un poquito más pesado, Sobre todo aquellas personas que de repente hacen clases especiales, en donde la mecánica y la técnica, pues somos muy, digamos, rigurosos, pero la mayoría que va solo CrossFit, pues necesita entender que la halterofilia como deporte individual,
contempla el volumen solo efectivo si la técnica es correcta, ¿vale? Y bueno, obviamente como deporte hay deporte de base, la gente comienza con 8, 9, 10, 11 años. Si nosotros empezamos ya a los 30, la cosa cambia, pero como queremos entrenar hasta los 90, pues la invitación es que te enfoques en que la técnica no se rompe por la fatiga. Y si sucede, ese volumen de trabajo pues va a terminar siendo un poco interferencia para tu evolución como atleta, ¿vale? No hablo a gente que quiera competir ni nada de eso, sino gente que queremos estar longevos, saludables y que incluimos el weightlifting en un ambiente metabólico como parte de nuestro objetivo. Y de esa forma, o mejor dicho, como parte de nuestras herramientas para lograr ese objetivo. Y mejorando entonces dicha técnica y el volumen de trabajo de los movimientos dentro de los metabólicos y de manera individual, pues estamos entrenando para que nuestro cuerpo no falle cuando estemos cansados. Y es un poco hilando lo que te decía del episodio anterior. Ahora hablemos de la intensidad, ¿no? Hablamos de intensidad de repente neural versus metabólica. Tu segundo error, y este es clásico, confundir intensidad de esfuerzo con intensidad de carga o intención. Por eso a mí me gusta mucho hablar de intención e intensidad, ¿no? Como elementos separados. Pero bueno, creo que la gente lo llama intensidad a todo. Pero vamos al grano. En el box, la intensidad suele significar terminar tirado en el suelo, con tu corazón a 180 pulsaciones. Y eso, pues, lo diferenciamos como intensidad metabólica, ¿no? Entre comillas. Pero para mejorar tu snatch, necesitas esa intensidad neural. Necesitas tocar porcentaje entre el 75 y el 85%, eventualmente el 90%. Tenemos franjas, y los que vienen a clase grupal conmigo de solo weightlifting, hablamos que utilizamos siempre el 50% como parte de nuestro warm-up, y digamos esa dosis eficiente donde el atleta se convierte en mejor halterófilo. Halterófila, pues, puedo jugar con el rango, un poco depende del nivel, ¿no? 70% hasta el 85, 75, 85. Es muy depende de nuestra edad, nuestra genética, nuestro background deportivo. Puedo jugar un poco ahí. Porcentajes que aunque no son perfectamente referenciales, porque depende de tu día, va a variar qué percepción del peso tienes y por ende el porcentaje puede variar, pues existe un miedo a fallar que es real, ¿sí? O sea, como que un miedo, como no queremos fallar nunca, pero es parte del proceso. Pero en donde la técnica se pone a prueba por el peso, no por la falta de oxígeno. Y un poco la diferencia que estábamos hablando de intensidad neural o metabólica. Te pongo un ejemplo con dos extremos, ¿no? El atleta que vive en el 60-70% porque es lo que toca en el WOD y nunca estimula su sistema nervioso para levantar pesado. Por eso te ponía el ejemplo previo. Los que en presencial ya sé que van constantemente a halterofilia, pues el reto de hacer un WOD prescrito, RX, no es tan loco. Y el atleta que intenta récords personales cada viernes. Y eso definitivamente no es entrenar. Y aunque de repente lo puedes llamar testear, ¿no? Competir, lo que tú quieras, pero tampoco, pues. Ese test permanente te va a quemar. Ahora, el punto dulce, la zona de ganancia, como te mencionaba, está trabajando series de calidad entre de repente 70 y 85%, 75, 85%. Yo doy 5% arriba, 5% abajo para que juegues con la percepción del esfuerzo, a razón de tu fatiga, de cómo comiste, de cuánta fiesta hay en ese cuerpo. Recuerda que este podcast va directo a personas comunes como tú, como yo, que nos encanta entrenar, que queremos llegar a los 80, a los 90, sólidos, longevos, activos y demás, ¿no? Entonces no hablo digamos, gente profesional, ¿vale? Y básicamente lo suficientemente pesado para obligarte a ser técnico, a hacer más técnica, pero suficientemente ligero para no fallar mecánicamente. Siempre menciono, en presencial también, que existe un peso como limbo en ambos movimientos, donde nos da como miedito pasar si subo 2-3 kilos y depende de esos 2-3 kilos, 5-10%, pues empiezo a fallar, 5-10% abajo, está muy ligero y técnicamente no me exijo tanto. Vamos al tercer error, que es la frecuencia, donde hablamos de consistencia versus aleatoriedad. Pero te recuerdo que este podcast viene gracias a mí mismo y mis ganas de compartir la información con ustedes y que una manera interesante de que puedas entrenar donde sea, de que tengas material o no tengas material, puedas hacer estilo CrossFit entrenamiento, que cuando viajes y vayas y tengas gimnasios de hotel, puedas hacerlo divertido y un tiempo óptimo para que sigas haciendo tu vida, si estás de vacaciones, si estás trabajando. Pues de esa manera le llamé Trainyware
que son 100 entrenamientos a modo template, sí, pero un template interactivo, divertido, que tienes aquí en YouTube o si estás en Spotify, Apple Podcast, vete a YouTube o a mi página web, coachcocoy.com, donde tienes 100 entrenamientos de forma divertida, sin material, para hacer donde sea, y que por lo que te cuesta, creo yo que una ida a McDonald's, pues tienes los 100 workouts, tienes 35 workouts libres ahí en YouTube, de manera divertida, interactiva, no lo tienes completo, simplemente tienes los 4 niveles, porque puedes hacer esto con tu mamá, que de repente no levanta kilos, y tú sí, tienes algo de material en casa, lo pueden hacer buscando, o es lo que quise buscar, más o menos el mismo estímulo, para la gente que lo haga bodyweight, para que la gente que lo haga solo mancuernas, o para la gente que tiene material en casa, pues lo puede hacer más o menos todo el mundo con la misma intención e intensidad. Entonces, échale un ojito a Trainyware y aprovechate de entrenar donde sea. Vale, seguimos. Porque habla de la frecuencia y porque es el tercer error, porque quizás es el más silencioso. Sobre todo esa frecuencia aleatoria, ¿no? Que es lo que pasa, que CrossFit es constantemente variado. Y lo hacemos divertido y aunque no pensamos en movimientos, sino en patrones de movimiento, no pensamos en ejercicio, perdón, sino en patrones de movimiento, tiende a ser muy aleatorio. Puede ser que la halterofilia la toques una vez cada 10 días. Entonces es muy difícil mejorar algo que solo toques una vez cada 10 días. Y tienes que entender que esto es como tocar el violín. El weightlifting, sobre todo weightlifting dentro de watts, que es lo que varía un poco la cosa. No estoy hablando porque hace 3 días a la semana weightlifting aparte de sus watts. Velo como también aprender un idioma. No puedes practicarlo intensamente solo los martes. Y luego no volverlo a tocar dentro de 10 días, como te decía. Porque se te va a olvidar. Se te va a olvidar cómo conjugar un verbo. Se te va a olvidar cómo, no sé, afinar el violín. Entonces una programación general de un box, pues te vas a conseguir el snatch el lunes, luego el jueves hay clean, y luego la semana siguiente cambia el orden. Tienes que entender entonces que si solo haces los olímpicos cuando tocan, o peor aún, si tú escoges los watts que te gustan y faltan los días de técnica, pues tu cuerpo va a olvidar seguro. Así que necesitas una frecuencia y una exposición mayor a la barra. 2 o 3 veces por semana yo soy fanático de eso. Mucho, bueno, en Venezuela incluso en su momento, martes, jueves y sábado hacíamos weightlifting a mayores de la programación. Y tienes que entender que el sistema nervioso necesita recordatorios constantes de cómo moverse de forma eficiente. Ahora, ¿cuál puede ser una posible solución? Porque ya te he dicho todo lo que haces mal, entre comillas. ¿Cómo lo podemos arreglar sin dejar el box y sin perder tu ganas de comunidad? Porque si vienes consumiendo el contenido que genero, pues sabes que tengo mi programación individual que se llama Fuertemente y que obviamente soy muy fan de ese trabajo individualizado donde te ayudo a mejorar aquel aspecto que quieres mejorar. Entonces vayamos a la solución, porque problemas hay muchos, pero soluciones es lo que tenemos que ir buscando. Ya entre comillas te he dicho lo que haces mal, entre comillas, porque no es que lo hagas mal 100%. Es que para mí es importante que identifiques cuáles son los factores que te limitan. Ahora, ¿cómo arreglarlo sin dejar de ir a tu box y sin perder el espacio de la comunidad, que es lo que más te gusta probablemente? Aunque sabes que soy fan del trabajo individualizado y que si te interesa pues mejorar esos factores o identificarlos y mejorar esos factores que te limitan y potenciar aquello que ya eres buena, pues escríbeme un DM y podemos conversar, ¿vale? Ahora, como te decía, no necesitas dejar las clases, necesitas aplicar, digamos, estrategias de microdosis. ¿Cómo? Primero, pues gestiona tu energía. Si quieres mejorar el snatch, dedícale 15, 20 minutos antes de la clase quizá, o en el open box, pero cuando tu sistema nervioso esté fresco, ¿sí? No post clase. No intentes mejorar tu técnica después un WOD de 20 minutos o un benchmark, no sé, un hero. Todo lo que tiene que afianzarse en nuestra cabeza, pues necesita máxima atención. Así que a nivel técnico puedes trabajarlo antes. Volumen de calidad, lo que ya hablamos previo, ¿no? Trata de mantenerte un margen. Haz la cantidad de repeticiones que no genere un gasto energético muy alto. Olvídate un poco del cronómetro y trata de siempre hacer repes como frescos, ¿no? Porque, como hablamos en el episodio anterior, gestionar el volumen, las intensidades en fatiga para que no sientas que te pese más la barra, pues es importante hacerlo en un escenario tranquilo, ¿vale? Trabajo técnico. Y la frecuencia, pues no necesitamos matarnos, pero si lo puedes hacer 2 o 3 veces por semana, te va a ayudar a que tu cuerpo recuerde cómo se hace. Y óyeme, es mejor que hagas 20 minutos de técnica o de sesiones de técnica 3 veces por semana a una sesión larga de 2 horas una vez al mes. Que me estoy yendo como al extremo, pero creo que me explico.
Ahora, trata de analizar tu entrenamiento de la semana pasada, porque si estás escuchando esto en la newsletter, pues salió el lunes. Si estás escuchando esto, normalmente sale los jueves, pero en cualquier momento que caigas a mi podcast, trata de valorar tu sesión de entrenamiento de la semana pasada y pregúntate, ¿estás haciendo volumen basura? También pregúntate, ¿estás evitando los pesos pesados? O al contrario, ¿estás abusando de ellos? ¿O simplemente no tienes ni idea de lo que estoy hablando? Pues déjame entonces en los comentarios cuál de estos 3 factores, volumen, intensidad o frecuencia, crees que es tu mayor limitante ahora mismo, que me encantaría leer sus comentarios y poderlos ayudar. Así como cualquier duda que tengas y que te encantaría compartir con la comunidad de Coach Cocoy, con la comunidad del podcast Mi Semana de Entreno y que podamos de repente valorar entre todos y mejorar entre todos. Y dejándolo hasta aquí, pues te recuerdo que mi nombre es Jorge, mi familia, mis amigos me llaman Cocoy y esto es